Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Hoy se acaba uno de los meses que más largos suele hacerse, entre otras cosas por aquello de la cuesta de enero. Enero se acaba con subida de la inflación que repunta al 3% por los precios de la energía y también con una subida que van a notar los hipotecados, que es la del Euribor. Y eso a pesar de que el Banco Central Europeo ha vuelto a bajar los tipos de interés. Los ha bajado 1/4 de punto para dejarlos en el 2,75%. Es la cuarta bajada seguida del precio del dinero en Europa, a diferencia de lo que ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Pero esa bajada de los tipos contrasta con la realidad que mencionabas del Euribor, que es el índice de referencia para miles de hipotecas y que termina este mes por encima del 2,52%. Es una décima por encima del dato de diciembre. Este dato sirve por la tendencia que pueda marcar, pero lo importante, al menos de momento, es que no va a implicar necesariamente una subida en las letras que pagamos al banco si tenemos un préstamo variable. ¿Por qué? Pues porque las revisiones suelen ser anuales y el Euribor sigue más bajo del nivel en el que estaba hace 6 o hace 12 meses. El cambio en la Casa Blanca tiene que ver con la política monetaria que estamos viendo. Jordi Fàbrega. En enero el Euribor terminará por encima del 2,52% y esto supone que rompe la racha de 9 meses seguidos bajando. Es uno de los primeros efectos de la factura Trump, porque se esperan menos bajadas de tipos de las que se anticipaban hace unos meses. De hecho, le preguntaron ayer a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, sobre hasta cuándo bajará los tipos y la respuesta fue: no lo sabemos. We have not had a discussion because it would be premature at this point in time about the point where we have to stop. Es prematuro abrir la discusión sobre cuándo parar, aunque seguiremos bajando, decía. Esto debería hacer que el Euribor, que ha subido en enero, vuelva a bajar un poco en los próximos meses, aunque el impacto sobre las hipotecas de momento sigue siendo positivo, porque el indicador está ahora mucho más bajo que hace un año o que hace 6 meses. Esto implica que quien actualice su cuota con el Euribor de enero se ahorrará unos 90 euros al mes en la letra de su hipoteca. En Estados Unidos sigue la investigación por el accidente aéreo en Washington después del choque entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar. Entre ambos viajaban 67 personas. Por el momento se han recuperado 40 cadáveres en la mayor tragedia aérea en el país desde los atentados del 11 de septiembre. Esta noche se han encontrado las cajas negras del avión siniestrado con la grabación de cabina y también los parámetros de navegación, elementos que van a servir para saber qué sucedió, cómo fue ese accidente. El New York Times o el Washington Post apuntan a la falta de personal en la torre de control del aeropuerto Reagan de Washington como una de las causas que pudo contribuir al choque. Según estos dos periódicos, la falta de personal obligó a 2 empleados a duplicar su trabajo. Pero lejos de esperar a la investigación, Trump ya ha acusado a los controladores de incompetentes y ha culpado del accidente a Barack Obama y a Joe Biden. The Obama standards, from very mediocre at best to extraordinary. Trump admite que no tiene pruebas, pero sí su propia teoría, que pasa por criticar los programas de diversidad de sus predecesores en la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos asegura que esos programas han empeorado los estándares de seguridad aéreos, llegando a contratar, afirma, a controladores con discapacidad. Aquí en España la actualidad política pasa por el cambio en la postura del PP sobre el decreto que el gobierno pactó con Junts. Primero afirmaron que no apoyaban el decreto Ómnibus porque incluía medidas con las que estaban en desacuerdo, como la devolución del palacete de París al PNV o la moratoria de desahucios. Después del acuerdo del gobierno con Junts, que mantiene la subida de las pensiones, las ayudas al transporte o por la Dana, el PP va a votar a favor con este argumento que daba ayer Alberto Núñez Feijóo. Nuestro voto no alterará el resultado para ninguna de las decisiones con las que no estamos de acuerdo. El señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer y, en consecuencia, también votaremos para no hacerle el juego a su demagogia. El PP vota ahora a favor, pese que este decreto deja fuera lo que antes contemplaba y piden las comunidades que gobiernan, es decir, las entregas a cuenta del gobierno a las autonomías. En el gobierno califican de ridículo el cambio de opinión de los populares. El ministro Óscar López asegura que Feijóo ha quedado mal con millones de personas, entre ellas con miembros de su propio partido, después de oponerse a unas ayudas económicas por mero interés político. El Partido Popular está dispuesto a votar en contra de lo que haga falta
con tal simplemente de tener un titular de que el gobierno pierde una votación. Ahora que ve que el decreto sale, dice que vota a favor. Y por el camino se pierden una serie de medidas. Y por el camino ha hecho el ridículo y han visto los pensionistas que votaban en contra de las pensiones. Han visto los líderes de su partido que votaban en contra de las entregas a cuentas. Han visto el resto de grupos parlamentarios que votaban en contra del palacete, que era intolerable lo del palacete, y ahora va a votar a favor del palacete. Es viernes, es 31 de enero.